Ok, ahí estamos. Entonces, ¿qué es lo que vimos ayer? Eh, Ayer fue la primera vez que estudiamos eh, el campo magnético que produce un alambre que lleva corriente, ¿ya? Hasta el momento habíamos siempre hablado de que los campos magnéticos que habíamos estudiado en las primeras clases eran el campo magnético producido por la Tierra y campos magnéticos producidos por un imán, ¿ya? Entonces, ayer fue la primera vez que mencionamos que campos magnéticos producidos por corrientes. Ahora, eso es lo general. Los campos magnéticos son producidos por cargas en movimientos, por corrientes. Una carga en movimiento va a constituir una corriente, ¿no es cierto? En general, así, son cargas en movimiento. Y si alguien se pregunta, bueno, ¿qué pasa con un imán? En realidad, un imán, si usted lo mira a nivel microscópico, hay corrientes dentro del imán. Así es que también, en el fondo, el campo magnético es producido por corriente, ¿ya? Pueden ser electrones que están orbitando ahí en torno a un núcleo, que también constituye una corriente, ¿ya? Así es que, y lo mismo para el campo magnético terrestre, ¿ya? Así que en el fondo son debidos a cargas en movimiento. Bien, ahora, cuando nosotros tenemos un alambre que lleva corriente, eh, produce un campo en todo el espacio, ¿ya? Y ayer vimos que si usted tenía un alambre con corriente vertical hacia arriba, por ejemplo, como este caso, eso va alrededor del alambre, el campo magnético va a producir círculos, como está dibujado ahí, ¿ya? Y cómo usted encuentra la dirección de esos círculos, o sea, aquí podría ir dibujando más campos magnéticos, ¿no es cierto?, en todos los puntos alrededor de esta circunferencia. ¿Y cómo encuentra la dirección? Ya, usted coloca su pulgar en la dirección de la corriente, en este caso hacia arriba, y haga girar los dedos de la mano derecha. Siempre usamos la mano derecha, con el pulgar hacia arriba, y hace girar. Y ahí usted se imagina rápidamente cuál es la dirección del campo magnético alrededor del alambre, ¿ya? El campo magnético, si esto uno hiciera estudiáramos en una circunferencia un poquito más grande, ¿qué le va a pasar al campo magnético cuando esté más lejos del alambre ahí? Eh, eh, Esto se supone que es una circunferencia que está en un plano horizontal, el plano XY. En esa circunferencia, ¿qué le pasará a la magnitud del alambre? Perdón, ¿qué le pasará a la magnitud del campo magnético, que sería este vector, a la magnitud de este vector? ¿Se mantendría igual a medida que usted se aleja o disminuiría? Veamos la fórmula, porque eso es lo que nos da el campo magnético. Aquí está la fórmula. ¿Qué le pasa si usted se aleja del alambre? ¿Qué cambia aquí? Bueno, va a cambiar este R, ¿no es cierto? Porque ese es el R, esa es la distancia entre el elemento de corriente y el punto donde usted va a calcular el campo magnético. Ya, el R aquí entonces está dado en esta dirección ahí, ese es el R. Entonces al crecer R, supongamos que aquí lo hicimos crecer al doble, entonces el campo magnético va a decrecer a un cuarto, porque va al cuadrado. ¿Ya? Así que va a ir decreciendo como 1 partido por la distancia la distancia al cuadrado, ¿ya? Entonces va a ser una magnitud, una flechita ahí también en esa dirección, pero un cuarto de largo de eso. Y aquí en vez de estas, ahí, si es que hago las circunferencias perfectas, va a salir un cuarto ahí. Ahí decae. Eso tienen que mantenerlo en mente, y cómo lo calcula cada cosa ya lo vimos ayer con estos productos Cruz. Usted lo puede practicar y eh, va a tener el campo magnético en detalle, digamos. Bien, entonces después, ¿qué es lo que hicimos? Fue calcular el campo magnético que producía. A ver, nos vamos a ir con esta línea recta. Entonces, al final de la clase,
en vez de, saltémonos esto por ahora, ya lo hicimos ayer. Entonces, por ejemplo, podríamos tener este alambre, ya un alambre finito, bien preciso. Aquí hay una distancia A al punto donde queremos calcular el campo. Y este alambre que va para arriba va a producir un campo saliendo de la pantalla, ¿cierto? Coloco mi pulgar hacia arriba, giro y me doy cuenta que mis dedos en el punto P salen, ¿ya? En el punto P salen de la pantalla y para calcular la magnitud, ¿ya? Tengo que hacer la integral que está aquí, en la ley de Biot-Savart. Aquí es esta operación. Y esa operación ayer la hicimos en detalle, ¿cierto? Ustedes eso la tienen que repasar ahí están los diagramas, y aquí van las ecuaciones, ya ahí está la presentación, ¿no? Al principio, como era el numerador en la ley de Biot-Savart, así que ese producto CRUFI, ese que se ve como complicado, al final de cuentas, en una línea, se le transformó en una integral de z por coseno teta. Y como es un vector, este vector va a ser un vector constante, apuntando en la dirección X unitario, que es saliendo de la página. Ya, ese es el numerador. Y entonces, bueno, cuando quiere calcular la intensidad del campo magnético debido a este alambre que aquí le estamos llamando lado 1, ya, hace la integral, y la integral es un poquito trabajo, hay que hacer el cálculo, hay que trabajar un poco, y ayer la comentamos, que uno lo ve a simple vista, dice, bueno, se ve que esto varían las tres cosas aquí, pero uno viendo se da cuenta rápidamente que hay una conexión entre una variación en teta y en zeta y en r, están todos conectados. Y al final uno se puede transformar todo esto en una integral de una sola variable. Y en este caso se escogió como la variable teta, ¿ya? Y escogiendo la variable teta y haciendo estas que son relaciones trigonométricas, esto las conocen ustedes, esto es una relación trigonométrica, aquí se deriva una función, esta función de aquí con respecto a teta, le da eso, hace una sustitución, o sea, esa equivalencia, que está fácil también, cada paso es fácil y al final llega a esto y esa integral en realidad es esta, es la integral de coseno teta de teta, nada más para ese caso. A eso llegamos y hay que evaluarla, hay que hacer la suma, ¿no es cierto? Esta suma de los elementos de alambre desde el inicio del alambre que está aquí abajo hasta la parte de arriba del alambre, hasta el final. Y en ese caso, para la variable teta, entre qué valores variaba, lo vamos a checar un poquito aquí, la variable teta, aquí hay descrito una convención. La variable teta la medimos como 0 en este eje aquí. Y estamos midiendo que el ángulo crece positivo. El crecimiento se indica por esta flecha ahí. Está creciendo así, contrario al sentido del reloj, ¿ya? Entonces, de aquí empieza en 0 el teta y va aumentando en teta. Y de aquí si es 0, entonces aquí viene disminuyendo. Por ejemplo, aquí en este punto teta sería menos pi medio, ahí va en 0 y allá hasta arriba sería más pi medio. Ahora, para este caso particular, va a tener que integrar entre este punto que está en qué ángulo teta. Me salió perfecto esta línea hoy día, miren. Este ángulo sería menos 45 grados, o sea, menos pi cuarto, porque está contrario a lo que es positivo en nuestro esquema. Y allá, eso de aquí, que vale 0, hasta allá, tiene que valer 45 grados, es el máximo valor que toma, y ahí llega a la esquina. Así es que estos límites, para este lado 1, van a variar entre menos 45 y más 45, ¿ya? Bueno, aquí está la integral de coseno teta, que es seno teta. Entre menos 45 y más 45 va a ser. Ahí lo escribimos, no hay nada nuevo ahí. Y aquí se evaluó eso. Y ahí está el resultado. ¿Ya? Y no podemos quedar con eso por el momento porque estamos repasando cosas de ayer nomás, después para formar el cuadrado
dijimos que teníamos que multiplicar por 4 nomás eso, ¿ya? Pero aquí aprovechar esto esto es lo que hicimos al final ayer, dijimos, bueno, ¿qué pasaría si el alambre es infinito? O sea, este alambre tiene que crecer hasta allá, bien arriba y más abajo. O sea, a medida que va creciendo, uno tiene que partir desde el inicio, entonces uno ve que aquí tiene que partir de un ángulo más abajo, aquí. Entonces ahora de menos 45, en este caso ahí hasta menos 50, por ejemplo, y arriba habría que llegar hasta más 50, por ejemplo, ya ahí llegaría por ahí. Ahí tendría eso, de aquí hasta aquí habrían hasta más 50. Pero si es infinito, ¿a cuánto tendríamos que llegar? ¿Se acuerdan? Si este alambre lo tiramos muy, muy arriba, aquí no vamos a poder dibujarlo tanto, ¿hasta cuánto debería ser? Entonces usted ve que tiene que, este ángulo, para pillarlo allá en infinito, se va a tener que ir lentamente acercando allá arriba y lo va a pillar en infinito. Y en el límite, el ángulo va a tener que ser aquí un poquito menos que la línea recta vertical hacia arriba, un poquito inclinado hacia la derecha para en algún momento en infinito lo va a alcanzar. Entonces este ángulo, cuando el alambre es infinito hacia arriba, va a variar entre 0 y hasta ahí, hasta 90, un poquito menos de 90, o sea, el límite es 90 grados, ¿ya? Porque en realidad si usted llega hasta 90, usted tiraría una línea recta para arriba y nunca alcanzaría, se iría paralela al alambre infinito, ¿no es cierto?, con 90 grados. Entonces tiene que ser un epsilon menos que 90, o sea, 89,999, ¿ya? Y eso se va a ir acercando lentamente y se va a encontrar con este lado en infinito. Entonces tendría que ser entre 90, un poquito menos, pero se escribe el límite, ¿no es cierto? La integral uno lo escribe como el límite. Entonces, entre 90 y esta otra va a tener que venirse aquí, inclinándose levemente hacia la derecha también, hasta que en el infinito va a alcanzar al lado. Así que sería aquí menos 90 para el alambre infinito. Entonces, en ese caso, usted es el mismo análisis matemático, pero lo único que tendría que hacer aquí es poner el teta mínimo menos pi medio, aquí en este caso, aquí menos pi medio hasta pi medio, ahí está puesto. Y cuando evalúa esto en pi medio y menos pi medio, le queda esto. Seno de pi medio es 1, menos seno de menos pi medio es menos 1, ahí se les transforma en una suma, y esto sería el campo magnético producido por un alambre infinito en un punto P que está a una distancia A de él, así como está descrito aquí. Bien, eso es lo que llegamos ayer. ¿Qué les parece? ¿Alguna pregunta de eso o seguimos adelante? Ya tenemos harta audiencia. Seguimos entonces para que veamos cómo esto se va armando. Entonces lo otro no lo vamos a repasar ya porque nos vamos a concentrar en lo que viene. Así es que sabemos calcular campos magnéticos en algunos casos particulares ahí como eso. Bien, vamos ahora a avanzar un poquitito. Bueno, aquí hay un diagrama. Este es un alambre que lleva corriente I, ahí está indicado, diagonal hacia arriba. Podrían chequear si les da, el campo magnético estaría formado por círculos alrededor del alambre, así como los círculos rojos, y estarían con esta dirección que están indicando las flechas. ¿Están de acuerdo con esa dirección o no? Acuérdense, tomen su mano derecha, entonces coloquen el pulgar en la dirección de la corriente y giren los dedos. Da eso, ¿no es cierto? ¿Alguien me puede corroborar y así chequeamos también el audio? El campo magnético va girando así, entonces si usted quisiera dibujar los vectores, sería, alguien va a hablar ahí, va a decir, ¿qué le parece el dibujo? ¿Está bien?
voy a dibujar los campos magnéticos, ahí iría, lo voy a dibujar con blanco, bien, entonces aquí el campo magnético iría una flechita así, después iría ahí, en cualquier punto, bajando así, eso sería el campo magnético que produce el alambre que lleva corriente, y ahí va para allá, y ahí va para allá. Así van las flechas dando vueltas, y habría que dibujarlo para cada uno de estos anillos. En los anillos, a medida que usted se acerca al alambre, están más cerca. Y entonces eso le da una indicación a usted que el campo magnético es más intenso cuando usted se acerca al alambre. Eso es lo que quieren decir estos diagramas. De los diagramas usted no va a poder sacar información numérica, ¿me entiende? Viendo aquí que está más denso las líneas, hay más líneas, se han juntado las líneas cerca del alambre, es más intenso el campo. Pero para sacar el valor tiene que mirar la fórmula de la ley de Biot-Savart. Bien, mirado desde atrás esto, si usted, la corriente va como entrando en la página para allá y lo mira aquí desde atrás, pone un ojo aquí y lo mira desde atrás, ¿ya? Ahí lo voy a poner el ojo mirando. Usted vería que esta corriente va circulando en un sentido horario, ¿no es cierto? Así. Así que, si uno quiere decirlo así, también puede ser. Si lo mirara desde adelante, ¿cómo lo ve? De adelante lo ve también horario, ¿no? También, ¿no es cierto? ¿Se lo imaginan o no? Sí, sí. Sí. De las dos maneras, mirándolo desde los dos extremos del alambre, usted ve cómo se mueve como el reloj. Ya, así es que está claro, ese alambre produce un campo magnético, ya lo podemos calcular y ahí está más o menos eh, graficado. Ahora, aquí está el mismo resultado que hablamos recién, aquí le puse, aquí está el alambre infinito a una distancia A, aquí dice que aquí en este punto entra en la página, ¿están de acuerdo con que entra en la página? Eso también me gustaría chequearlo. El número que calculamos delante, el valor. El valor del campo magnético es lo que teníamos, oye, ¿por qué me aparece esa cosa aquí, esto? ¿Por qué esto me está tapando, esto negro aquí? Ahí. Antes, esto lo calculamos recién, mu sub 0 i 2 pi a. Entonces, esto es mu sub 0 i 2 pi a. Pero en este punto aquí va entrando el campo magnético, entonces como va entrando, en realidad me gustaría dibujarlo con una cruz, porque ahí lo dibujé así, dije nomás el punto, pero aquí si quiero poner el campo magnético, deberíamos poner, como va entrando, deberíamos colocar una cruz. Entonces vamos a poner ahí, va entrando ahí. Así que indicado así, está bien. Ahora depende del sistema de coordenadas que usted use, va a decir que es, para adentro, si usted le llama que es Z positivo, entonces le pone Z unitario. Si le llama que Y para adentro, bueno, también le cambia el nombre. Pero ¿va entrando ahí o no? Eso me gustaría chequear con ustedes. En esa parte, alguien que chequee eso. A ver, alguien que me diga, por favor, si está de acuerdo en que va entrando en ese punto A, el campo magnético producido por esa corriente que va diagonal hacia arriba, entra en la página. ¿Aló? ¿Están dudosos, Profe, no? ¿cuál era la pregunta? No, que aquí usted lleva, hay una corriente que va para arriba, ¿no es cierto? Diagonal hacia arriba, ¿verdad? Ok, Sí, entonces eso es más o menos parecido a esto. Entonces va diagonal hacia arriba y aquí están las líneas del campo magnético. Aquí lo estoy haciendo como un plano, así nomás. A ver, estoy imaginando que hay círculos, entonces los círculos vienen aquí y como que aquí va a entrar, ¿o no? En esa parte, porque la corriente viene así. Son vectores que vienen así para abajo. Y aquí esta parte significa que entra en la página, entra perpendicular hacia adentro. sí, sí, ¿Sí? profe, entra. Entra, ya, está bien. Y acá arriba, eso, a ver, vamos viendo, así le ayudamos a sus compañeros si están algunos con dudas todavía. ¿Y qué pasa en un... ya, eso
¿Y eso por qué no? Si me voy a un punto ahí arriba, a otro punto a la misma distancia, pero aquí en este punto, ¿ahí qué va a pasar con el campo magnético? Ahí, ahí, No entra. ahí sale, ¿no es cierto? A ver, ahí sale de la página, ¿verdad? Sí, no entra a la página. Sale, aquí va saliendo. Es como esto. Aquí en este punto entra y allá al opuesto sale. Esto, hay algunos diagramas en los libros, les pueden ayudar. Si usted, por ejemplo, dice, sea un alambre que trae una corriente I aquí, pongámoslo aquí, saliendo de la página perpendicular hacia usted. ¿Ya? Viene un alambre saliendo hacia usted, justo perpendicular a la página. Entonces, este va a producir un campo magnético, usted lo va a ver aquí, aquí van a ser círculos perfectos. Entonces va a ser ahí el campo magnético. ¿En qué ¿Esto va a ser horario o antihorario aquí dibujado así? Si el alambre trae corriente hacia usted, ¿para dónde van el campo magnético? ¿Gira en sentido horario o antihorario? Corriente saliendo y saliendo de la página. Aquí lo estamos mirando el alambre de frente. Y eso indica el punto Antihorario. y saliendo. Ya lo voy a poner así nomás. Ya, y saliendo de la página. Ya, ahí ustedes completan. Y saliendo. Claro, si sale, entonces el campo magnético va a ir así. Va a ir girando así. En cada punto ahí. Ahora, si usted pone un punto intermedio, bueno, el campo magnético va a ser así. Tiene que ser, no, eso hay que tener cuidado, tiene que ser tangente, ¿no es cierto? Esto lo hice mal ahí. Tiene que ser tangente, o sea, tiene que ser ahí con cuidado, ahí. Y en este punto, así, ya. Pero se entiende la idea, ustedes lo pueden hacer con un círculo, un compás y qué sé yo. Eso sí es que sale. Y si entra en la página del alambre, eso también vamos a usar esa nomenclatura, aunque la corriente no es vector, pero pensemos como una flecha, la corriente entrando. Entonces cuando entra, los círculos van a ser al contrario. Ahí, pero los campos magnéticos entonces van a ir dando vuelta ahí. Bien. Entonces incluso aquí, imagínense que uno podría inventar preguntas como decir, ok, en los 45 grados aquí, ¿cuánto vale el campo magnético? Y si aquí yo coloco, por ejemplo, eje X, eje Y. Ya, entonces, si le pido cuánto vale el campo magnético, usted diría, bueno, vale mu sub 0 I 2 pi A, pero viene en esa dirección. Esa dirección, ¿qué componentes tiene ese vector en este diagrama? ¿Qué componentes tiene en este diagrama este vector B? ¿Tiene componentes Z o no? ¿Aló? Sí, profe. A ver, ¿qué opina otra compañera o un compañero? ¿Eso tiene componente Z ese vector? ¿Cómo lo ven ustedes? Eso nos sirve para aclarar el dibujo. Porque el eje Z, ¿para dónde apunta en este diagrama? En este diagrama aquí. ¿Para dónde apunta el eje Z? Rápido. Hacia el interior y exterior de la pantalla. No, pero digamos para dónde apunta el lado positivo. Saliendo de la pantalla. Saliendo. O sea, yo debería dibujar aquí un punto nomás que es perpendicular hacia afuera. En los dibujos de los libros lo colocan así, ¿no es cierto? El eje Z así como en diagonal. Y eso, bueno, estamos ya acostumbrados. Eso no significa que sale en un ángulo de la pantalla, ¿no es cierto? Sale derecho, así perpendicular. Ya, ese sería el eje Z. Entonces ya mejor lo mantenemos en mente, nomás para no pensemos que va en un ángulo, sino que es perpendicular. Entonces lo voy a borrar, pero ya sabemos que va ahí. Ahora, entonces, ¿este vector tiene componente Z o no?
para responder eso, usted tiene que ver si este vector sale de la pantalla o no. ¿Ese vector está en la pantalla o sale de la pantalla? Está en la pantalla. Sí, pues, está en la pantalla. Bien. ¿Tiene componente Z entonces? ¿No? No. Bien. Bien. ¿Qué componentes tiene? X e Y, ¿no es cierto? Tiene componente X e Y. ¿Alguna de ellas es positiva o negativa? ¿Cuál es positiva y cuál es negativa? De las componentes de ese vector. Ese vector B, usted lo puede pensar como dos vectores, como la suma de dos vectores. Aquí estoy haciendo un repaso de física 1 de vectores, ¿ah? O sea, aquí estoy repasando la primera clase de este curso también. Este vector, usted lo puede escribir como un vector hasta ahí, eso, más un vector que le voy a cambiar el nombre, o sea, el color, este de aquí. La suma del vector naranja más el verde, ¿cómo se toma la suma? Usted completa el paralelogramo y traza la diagonal, justamente, es el vector que estamos interesados, el vector campo magnético, que en realidad lo dibujé con azul aquí, ahí. Es la suma de azul. Entonces, este vector verde, o sea, este vector azul, que es el campo magnético, tiene una componente naranja y una verde. Esta componente es la componente X, porque coincide con eso, y esta componente verde es la componente Y. Esto está en la dirección positiva del eje X, así que tiene una componente X positiva y tiene una componente Y negativa. Ya, ¿qué les parece eso? Seguimos adelante, ¿no es cierto? Porque esto ya ustedes tienen que saberlo, o sea, esas cositas de vectores, esto podría haber sido cualquier vector, velocidad, fuerza, aceleración, lo que sea, o campo eléctrico, saber cómo se descompone y ver cuándo tiene componentes y casos son positivas o negativas, incluso calcularla. Aquí, en este caso, tiene que ver qué es esto y le da esta parte naranja, ¿con qué ángulo va? ¿Va con seno o con coseno teta? Eso lo vean ustedes, ¿ya? Y el I va con también seno o coseno teta, según el teta que coloca aquí, ¿no es cierto? A ver, voy a colocar, ya se lo voy a hacer un poco aquí, este para allá, voy a seguir con esa línea. Entonces el ángulo teta, si la coloco aquí, ese ángulo teta es el mismo ángulo teta de aquí. Entonces, este ángulo teta, que lo voy a colocar con amarillo, eso, estoy haciendo un ejercicio nomás en este momento, me estoy desviando del tema, pero, no, no me sirve, el amarillo no me sale. ¿Qué color lo pongo? Lo pongo con celeste ya. Este ángulo celeste que está aquí coincide con este ángulo que está aquí. ¿Por qué? Estos dos ángulos son mutuamente perpendiculares. Este lado, este lo llama ángulo 1 y este ángulo 2. Este lado del ángulo 1 es perpendicular a ese lado del ángulo 2. Y este lado del ángulo 1 es perpendicular a ese lado del ángulo 2. Entonces, estos dos ángulos tienen lados mutuamente perpendiculares y son iguales entonces. Entonces, si este es un ángulo teta, ese es el teta. Entonces, la componente naranja es la magnitud de este vector que viene dado aquí por seno de teta, con positivo. Y este vector es este número, esta es la magnitud de B, por coseno de teta negativo. Así que les resolví el problema ahí mirando nomás, ¿ya? Así que son cosas que para que ustedes vayan refrescando sus conocimientos de vectores, porque siempre les pueden salir cosas de vectores en las pruebas. O sea, de hecho, es el lenguaje que tenemos, el único lenguaje eficiente que tenemos para comunicar información con campos magnéticos, con todo. Bien, aquí, fíjense que lo que tenemos, bueno, antes vimos esto, vimos aquí este problema de ayer. Aquí
el campo magnético en este punto, ¿para dónde salía? ¿Salía o entraba? Con esta corriente que esta corriente va antihoraria aquí. El campo que produce en este punto era para adentro o para afuera. A ver, ¿por qué no lo chequean ese? Me dicen. ¿Aló? ¿Es para adentro de la página o para afuera aquí en el punto P? Los voy a esperar un minuto ahí. ¿Sale o entra el campo magnético? Entonces siga la regla que tenemos para llevar la corriente. Coloque el pulgar en la dirección de la corriente y gire sus dedos de la mano derecha. ¿Para dónde apuntarían en el punto P? ¿Aló? ¿Para dónde apunta? ¿Algún voluntario, alguna voluntaria? A ver, veamos. ¿Para dónde apunta? ¿No lo pueden sacar? A ver, veamos. Ánimo. No quiero decírselo porque si no les va a rebotar de nuevo. Tienen que ustedes sacarlo. Coloque sus 4 dedos, o sea, coloque su pulgar en la dirección de la corriente. Aquí la corriente va para arriba. Entonces coloque el pulgar para arriba y gire la mano. ¿Qué pasa en este punto? ¿Sale de la página o entra? ¿Sale o no? Sí, sale, bien, bien, ya. Sí, vamos ganando seguridad a poco. Ya, sale de la página aquí. Así que ayer vimos, si usted lo hace en cada pedazo, en cada segmento de la esfera, siempre va a encontrar que sale. Así que por eso este problema era súper fácil, y estaba a la misma distancia a cada punto y siempre el ángulo entre el vector de L y R unitario era pi medio. Así que eso nos ayudó mucho para llegar al resultado, aquí llegamos al resultado partiendo de la ecuación que era esta, aquí está, escrita en forma elegante, ahí está la ecuación para calcular el campo, y haciendo ese paso, 1, 2, 3 pasos, llegamos al resultado. Y salía, porque ve, aquí está eje X unitario, y el eje X justo sale de la página. Así que esto le está indicando que el campo magnético en el punto P está en la dirección X unitario, usted ve el diagrama y dice, está saliendo de la página, ya. Entonces el campo magnético producido por toda la espira se hace integrando, sumando todas las contribuciones y le sale de la página y tiene ese valor. Bien, así es que, ¿dónde estábamos? Ya, entonces ese anillo salía de la página. Aquí el anillo está puesto aquí. A ver, entonces veamos este. ¿Está suficientemente claro? ¿Se nota o no? Voy a tener que poner un poquito más de brillo a lo mejor. Voy a poner más brillo ahí. No necesito eso. Eso, ahí. ¿Se ve o no? Sí, sí, profe. Ya, entonces este es un anillo, este es un anillo, está un poquito deformado, pero no importa, ¿ya? Porque está bien, es un anillo, pensemos que es un anillo perfecto, pero está horizontal, está como encima de una mesa, ¿ya? Tiene cierto radio A y tiene cierta corriente I que lleva, ¿ya? Y aquí dice que el campo magnético es S. ¿Están de acuerdo que es ese así? O sea, bueno, nosotros conocemos justo en el centro nomás. El campo magnético en el centro va hacia arriba, ¿ya? Y todas las líneas de campo van saliendo hacia arriba. Entonces, esta corriente que va aquí va girando hacia
fíjense que aquí no está dicho hacia dónde, pero la corriente entonces gira lo voy a poner con otro color. La corriente, ustedes me dicen, mirado desde arriba, ¿en qué sentido gira la corriente en este anillo? ¿Por qué no me borra? ¿Y qué pasa con esto? No lo quiere borrar. Ahí borró. Se puso porfiado. Ya, entonces lo voy a hacer con blanco. En la corriente, ¿quién sabe, quién adivina para dónde gira? Mirado desde arriba, ¿acaso es horaria o antihoraria? Gira antihorario. Mirado desde arriba, antihorario, a ver, ahí, así dice usted. Sí, bien, gira así, mirado desde arriba, entonces es antihoraria, ¿no es cierto? Bien, y ya nosotros sabíamos que el campo magnético es vertical hacia arriba en el centro. El único punto que hemos calculado es en el centro. Hay puntos, si usted quiere hacer ejercicio, en la guía parece que hay algunos, o en los libros están hechos, usted puede calcular el campo magnético en cualquier punto del eje. Eso es un ejercicio un poquito más trabajoso, pero se puede hacer fácil con las integrales que ustedes conocen y todo, sobre el eje. Ya, si lo quiere hacer aquí, es un poco más complejo. Pero aquí el diagrama le muestra eso, que los anillos van así. Y yo los puse con verde los que están aquí frente a usted. Ya los que están porque hay unos que están circulando estas cosas por dentro de la pantalla, esos están con azules, esos van para adentro, salen para arriba y se meten para adentro y vuelven y de nuevo pasan por el anillo. Entonces todo eso sucede al interior de la pantalla y esto por aquí por delante. Esas son las líneas de campo magnético de esa espira que está sobre la mesa, digamos, horizontal y que lleva corriente antihoraria mirada desde arriba. ¿Qué les parece? Eso es como un regalo que le hace el libro. Se dice, bueno, así es el campo magnético, no le pide que lo calcule ni nada, pero así es. Y corresponde a lo que decíamos, que si usted llega y pone su pulgar y va el pulgar moviéndolo alrededor de esto, de la espira, y va girando los 4 dedos, va dándose cuenta que así va girando los campos magnéticos. Bien, así que eso es un poco, esas se llamarían líneas de campo magnético, porque aquí están dibujadas ya como líneas, no como vectores, porque si usted dibuja los vectores iría poniendo puras flechitas nomás. Ya, este es el vector campo magnético en cada punto. Aquí va hacia abajo, ¿ve? Aquí se va inclinando y después aquí va girando, y aquí va para arriba, qué sé yo. No es tan fácil, ¿no es cierto? Es trabajoso. Pero aquí lo que ellos hacen es líneas de campo magnético. Y una de las propiedades de las líneas de campo magnético es que se cierran sobre sí mismas. Si tiene este anillo, esta línea azul va, vuelve y sigue y pasa por dentro y da la vuelta. Es como un loop, así. Y todos así. Aquí los cortaron para no juntarla en el centro, pero son líneas continuas. ¿Qué adivinan ustedes? ¿Van a ser circunferencias? A ver, no sé, es una pregunta media compleja. ¿Acaso serán circunferencias perfectas o no? Parecen elipses más que circunferencia. Sí, ¿no es cierto? Parecen elipses más que circunferencia. Habría que hacer los cálculos, uno quizás lo podría deducir así mirando las ecuaciones ya, pero para nosotros en este momento está bien eso nos sirve bastante para la discusión. Hay una cosita que les voy a mencionar aquí, que no entra como en la materia del curso, pero si hay un eléctrico, un electrónico, hay una cosa aquí, esta es un anillo, como digo, tiene radio A, así es que, y lleva corriente I, entonces el área de esto es pi por r cuadrado, ¿no es cierto? Pi por a cuadrado, y aquí tiene una corriente. El producto del área por la corriente le da un valor, y se le va a asignar un vector. Aquí le están asignando un vector, y se notan aquí le pusieron m. Este vector se llama vector esto le llaman un dipolo, el dipolo magnético. O sea, ese es el momento dipolar del anillo. Así como hay dipolos eléctricos, entonces hay dipolos magnéticos también. ¿Ya?
Pero eso no va a entrar en este curso y no nos preocupemos de eso. Solamente para enriquecer el vocabulario. Ahora vamos a usar varias cosas que nosotros introdujimos al principio del curso. ¿Se acuerdan que hablamos de flujo eléctrico? ¿Se acuerdan de flujo eléctrico, no es cierto? Nosotros empezamos con unos diagramas, con unos... Primera cosa nomás, aquí voy a hacerlo en 2 minutos para recordarnos, unas cajas así, ¿se acuerdan? Era una caja, ahí la caja, y lo partimos describiendo si venía agua aquí, ¿se acuerda? El agua venía como... aquí voy a dibujar no los vectores de velocidad, sino las líneas de agua. Ya, aquí viene el agua pasando. Entonces, ¿hay flujo a través de esta cara, de la primera cara, sí o no? Aquí había flujo, ¿no es cierto? En esta cara. Por esta cara también hay flujo. ¿Por la cara superior había flujo en este caso? ¿Se acuerdan? Por la cara superior hay flujo. ¿Se olvidaron? No, Ya, no, bien. Ya, porque no cruza la cara superior el agua. El agua simplemente la roza, así podríamos decir. Pasa, pero no pasa por el lado, así, pero no la cruza. Entonces, como no la cruza, esa línea no produce flujo. Entonces ya, eso es como un recuerdo básico. Después lo hicimos con prima, unas figuras con triángulos aquí, ¿no es cierto?, para allá, y preguntamos si había flujo por los triángulos y qué sé yo, y después lo hicimos para una carga puntual en el origen, supongamos que es negativa, las líneas de campo entran aquí, ¿cierto?, apuntan hacia adentro las líneas de campo de una carga negativa. Y si usted pone una esfera aquí, entonces uno dice, sí, aquí hay flujo a través de la esfera, y como está entrando, le dijimos que ese era flujo negativo, y cuando está saliendo es flujo positivo. Ya, ese es un recuerdo de lo que hemos visto de flujo. Ahora aquí, fíjese que representaría una barrita, un imán, ¿ya? Y el imán, usted puede estudiar las líneas de campo que produce, campo magnético. Y las líneas de campo aquí las voy a completar para ver cómo lo conectamos con lo que teníamos recién. Voy a poner este color azul aquí y voy a completar algunas de las líneas. Por ejemplo, esta línea aquí va para allá. Fíjese que aquí estas líneas aquí claramente no son círculos ni nada. ¿Esta para dónde va? Esta va ahí arriba, sigue, ahí va. Y esta línea, ahí debería bajar así y se va a cerrar y va a pasar por ahí de nuevo. Y para la otra parte simétrica. Entonces, y esta otra línea que iba aquí, esta si la sigo así va por allá y esta seguiría así. Se parecen a como que hubiera un anillo aquí girando corriente, ¿no? Como el de arriba, como este. Las líneas, ¿no es cierto? Son así, esto también hay que completarla. Entonces, un imán, fíjese que también se parecen las líneas, pero están un poquito más deformadas aquí. Tienen unas puntas incluso en el borde del imán. Así que, ¿están de acuerdo conmigo que se parecen a las líneas del anillo que vimos que está ahí puesto? Ya, ahí va. Y para completarla nomás, ahí, ahí, y ahí, y podrían poner muchas más líneas. Usted, si quiere colocar una línea entre medio, ahí coloca una línea entre medio, ahí pasa por ahí, y al otro lado tiene que ser simétrico, entonces para que le quede bien, le dibuja la otra ahí. Ya. Sería como imaginar, profesor, un pedacito de cañería de cobre, ¿no? Claro, sería como, bueno, imaginaría usted, si quiere imaginar como cobre aquí, sería como que lleva una corriente el cobre así. Esto, una cañería ahí que lleva corriente, y las líneas de campo magnético serían de esa forma azul, que es muy parecido, o sea, igual que prácticamente igual que esto, ¿no es cierto? Aquí tiene usted dice una cañería que lleva corriente, un alambre de cobre que lleva corriente, y las líneas de campo son esos anillos que pasan bueno, esta circunferencia, digamos, ya que pasan por dentro del anillo y salen así, suben y pasan y entran. Aquí igual sería, si este fuera un anillo, pasaría en la línea de campo, dar la vuelta y entra. Y aquí tienen algunas singularidades, tienen unas
puntas y ya por el borde del imán. Pero el campo magnético producido por el imán es muy parecido al campo magnético producido por un anillo. Ya, entonces eso también no vamos a estudiar campos magnéticos producidos por imán, sino que eso es como para tener una idea. Y vamos a borrar esto, entonces vamos a borrar todo eso, ya. Pues vamos a quedarnos con lo que está ahí. Ahora, si aquí usted coloca un globo, ahí esta figura es un globo. Eso quiere decir al tiro, es una superficie, da la idea, ¿no es cierto? La palabra globo da la idea de una superficie. Le quería pintar el globo, lo voy a pintar ahí de color un poquito más vistoso, rosado, ¿ya? No me quiere pintar nada. ¿No pinta esta cosa? No, no pinta. Ya, y esto. Ya, ¿hay flujo a través del globo? Esa es la pregunta que quiero hacer. ¿Hay flujo a través de este globo? Esto es una superficie tridimensional. ¿Qué opinan? Hay líneas de campo magnético que cruzan el globo, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? Se Sí, ve. profe. Sí. Por abajo las líneas entran, ¿no es cierto? Por la parte inferior del globo entran y por cada línea que entra aquí también van saliendo. Así es que por abajo, como van entrando las líneas de campo magnético, voy a borrar ahora para mirar mejor eso, como van entrando las líneas de campo magnético, este flujo de campo magnético a través del globo en esta parte de abajo sería negativa y por la parte de arriba, como está saliendo, sería positiva. El flujo usted lo calcula igual como calculábamos para el campo eléctrico, o sea, era la magnitud de esto, había que, tener el campo magnético en este punto. Aquí tenemos los campos magnéticos, están dibujados ahí. Y teníamos que coger un pedacito de área y representarlo por un vector que era normal a la superficie en cada área, en cada pedacito, y tiene una magnitud igual al área esa. Entonces hay que hacer el producto punto del B punto ds. Antes hacíamos el flujo eléctrico, era E punto ds. Ahora lo único que cambia la E por una B. Y así aquí tiene flujo positivo por la parte superior y flujo negativo por la parte inferior. Ahora, esto le sugiere al tiro a usted que existe la posibilidad que el campo de cero, ¿no es cierto? Porque para una parte negativa se podría compensar perfectamente con la positiva. Y eso es lo que sucede con el campo magnético. El campo magnético, el flujo del campo magnético a través de una superficie cerrada es cero. Y aquí está puesto esto, flujo, con la letra griega phi, así que nos recuerda al tiro el flujo. Esto es una línea, esto hay que tener un poquito cuidado en la notación, fíjese, ya la voy a explicar. Esta es la letra griega phi con una barra vertical, la dibujé aquí, flujo magnético. Es por definición la integral de B.ds. ¿Ya? Esto está como el flujo a través de cualquier superficie. Eso sería la definición. Puede ser por un pedazo pequeño, grande, qué sé yo. Ahí vamos a ir viendo casos. Ahora, en el caso particular que la superficie es cerrada, ¿ya? Entonces el flujo cerrado a través de toda la superficie cerrada, si usted hace la operación, le da 0. Ya. Otra cosita que aquí quiero mencionar, eso se lo estoy dando como información, ya no lo estamos calculando, tendríamos que tener la forma analítica y hacer el ejercicio y a ver qué nos da 0, pero eso se sabe que es 0, ¿ya? Y bien, ahora, en el Sistema Internacional de Unidades, el campo magnético, la unidad del campo magnético es el Tesla, que se simboliza por esta T. Y aquí va a quedar por una unidad de área, ¿no es cierto? Este vector superficie, su magnitud es un área. Así que esto va a tener unidades de metro cuadrado. Entonces la unidad de flujo magnético es Tesla metro cuadrado. Ya no vayan a decir por metro cuadrado, ya, porque por metro cuadrado significa dividir. ¿Ya? Entonces esto se llama Tesla metro cuadrado y a eso se le llama un Weber. ¿Ya? Entonces la unidad de flujo magnético es el Weber, que se simboliza con una W mayúscula y una B. ¿Ya? Eso es. Así es que ahí está el flujo magnético y ahí está la unidad en que se mide en el sistema internacional. Hay libros que traen, por ejemplo, en centímetros, entonces usted ahí tiene que
tener cuidado con eso. En general nosotros no tratamos de medirle esa parte en estos cursos porque es complicar un poquito innecesariamente el asunto. Pero si usted es ingeniero y de repente tiene un aparato que mide flujo magnético, lo pueden mandar a medir flujo magnético en alguna parte, y si tiene que tener cuidado que está con las unidades que corresponden, y si no, usted mismo hace la transformación, ¿ya? Bueno, esa es una cosa. Ahora viene el tema, igual que antes, aquí por ejemplo teníamos flujo por una superficie cerrada, aquí también, pero también nosotros podríamos haber tenido, por ejemplo, una sola superficie, sí, una superficie abierta nomás. Vamos a poner aquí el eje X, vamos a poner los tres ejes, ya, con cuidado esto, eje X, eje Y y el eje Z, ya. Aquí voy a arreglar esto para que no se vea tan desordenado. Disculpen. Ahí me quedo desordenado para allá y ahí. Entonces aquí uno podría tener un campo eléctrico o magnético ahora que venga horizontal, por ejemplo. Ya supongamos que el campo magnético horizontal. Y aquí yo podría colocar solamente, por ejemplo, una superficie, una hoja. Entonces aquí habría flujo a través de esta hoja, ¿no es cierto? Porque estos campos magnéticos cruzarían la hoja. Entonces hay flujo a través de la hoja. Esto es una superficie abierta. Acuérdense que superficie cerrada como esto, una superficie cerrada cuando separa el espacio en dos regiones. Uno sería el exterior a la superficie cerrada y otra al interior. O sea, hay un exterior y un interior. Así son las superficies cerradas. Esta no es una superficie cerrada, esta es una superficie abierta. No hay región interior ni exterior. Es una hoja de papel nomás, no separa nada. Entonces ahí hay flujo a través de esa figura, de esa superficie. Entonces ahora, por ejemplo, en este caso, primero estudiaba, aquí les mencioné el flujo a través de un globo, que es una superficie cerrada. Está el interior del globo y el exterior del globo. Aquí, por ejemplo, vamos a considerar un anillo, ¿ya? Este anillo está ahí y no hay nada más. Y aquí está esta superficie, digamos, que sería el círculo encerrado por el anillo, ¿cierto? Ahí podríamos preguntar como de dos maneras. ¿Hay flujo a través del anillo, sí o no? ¿Hay flujo magnético a través de ese anillo? A ver si este anillo habría que dibujar aquí un poquito un sistema de coordenadas para ubicarse bien. De nuevo, voy a dibujar el sistema de coordenadas. Voy a poner, a ver, el lápiz rojo me sirve ya. El eje X lo vamos a poner para arriba aquí. O sea, no, el eje Z. Vamos a llegar ahí y vamos a poner el eje para acá. Este va a ser el eje X y este va a ser el eje Y. A mí todavía no me resulta bien, no me acostumbro a esto. X, Y y Z. Así que aquí pensemos que el anillo está en la mesa horizontal en el plano XY. Y ahí están las líneas de campo de este imán que usted tiene sujeto un poquito más arriba en el eje Z. ¿Las líneas de campo cruzan el anillo o no? Según ese diagrama. Eso quiero chequear si se ve bien, si ustedes notan. ¿Qué notan ahí? ¿Que esas líneas de campo cruzan al anillo o no? ¿Aló? ¿Las líneas de campo cruzan al anillo? Sí, profe, se cruzan. Ya. Sí, yo pregunto, me trato de asegurar, porque alguien, esta elipse lo puede pensar como que está vertical o no. No sé si alguien la ve como vertical. Si estuviera vertical diríamos que está en el plano IZ, ¿no es cierto? Ya. Si estuviera vertical este anillo, ¿habría flujo a través del campo? ¿Habría flujo magnético a través del anillo o no? Si estuviera vertical. ¿Se entiende esa pregunta? O sea, yo creo que la pregunta se entiende, pero es fácil ver de la figura.
¿Eso o no? Si ese anillo lo coloca vertical en el plano IZ, y ese es el imán, y ustedes saben que ya describe toda, es muy semejante a la figura que teníamos aquí. Entonces la pregunta es, ¿caso las líneas de campo cruzan el anillo, si está vertical el anillo? Bueno, las líneas que vienen saliendo aquí al frente, una que vaya aquí, sale de la pantalla y entra acá justo por frente de la pantalla. O sea, sería como esta línea de aquí, esta línea, por ejemplo, esta sale de la pantalla, ¿sí o no? Se nota eso, o sea, esto es lo que hay que verlo como, hay que asegurarse que ustedes lo están viendo así, que estas líneas verdes salen de la pantalla. ¿Lo notan así ustedes o no? Sí, profe. Que salen. Entonces, ¿qué pasa si uno coloca un cuadrado aquí justo en la pantalla? Las líneas, estas líneas verdes, ya lo voy a poner más grande, lo voy a poner así. Est- las líneas verdes cruzan ese cuadrado que está en la pantalla misma, ¿o no? ¿Se ve? Yo Sí, digo que se cruzan, ¿no es cierto? Cruzan las líneas de campo. Las líneas de campo verde cruzarían a este cuadrado de color naranja que dibujé. Y aquí está el borrador. El borrador no quiere funcionar, ahí funcionó. Entonces las líneas verdes, esta línea verde cruzaría el anillo y por acá entra y... ah, ya, entonces el flujo a través de la superficie, ¿qué le pasaría si usted lo cambia? O sea, si está horizontal hay un flujo, si está vertical hay otro flujo. Eh, y eso todavía me queda un poquito la duda, porque si estuviera vertical justo en el centro, no sé si se ve claro que cruza o no el anillo, las líneas de campo. Ya, pero por lo menos aquí, en esta parte horizontal, cuando está el anillo horizontal, hay flujo, ¿ya? Y ese flujo, el flujo, ¿es una cantidad física escalar o vectorial? ¿Qué opinan? O sea, ya lo saben ustedes, pero estoy chequeando. ¿Los flujos son vectores o escalares? Bueno, aquí tiene la respuesta. El flujo es una suma de productos puntos. Y el producto punto, ¿qué es lo que es? ¿Es un escalar o un vector? ¿Aló? ¿Un escalar? Sí, un escalar. Ya, entonces el flujo es un escalar, ¿ya? Entonces un flujo se da por un número nomás y se pone positivo o negativo. Así que un número positivo y negativo. Estoy mencionando esto ¿por qué? Porque en los libros, y también nosotros los profes, se usa un lenguaje, el siguiente lenguaje. Aquí uno dice que hay un flujo hacia arriba. ¿Qué les parece? Porque como hay flujo a través de este anillo horizontal, uno dice ya hay un flujo y se acostumbra a decir hay un flujo hacia arriba. Pero eso hay que tomarlo con harto cuidado porque al decir hacia arriba a uno le da la idea que el flujo como que es vector, ¿ya? Pero no es vector. Así es que aquí lo único que vale decir estrictamente sería decir que si es positivo o negativo, y eso habría que verlo, habría que definir claramente a qué le llamaríamos nosotros flujo positivo o qué le llamaríamos flujo negativo, ¿ya? Lo que sí cruza hacia arriba son las líneas de campo magnético,
O sea, el campo magnético es un vector y las líneas de campo van diagonales hacia arriba, qué sé yo, así que uno podría poner una componente que va vertical y una parte horizontal, ¿ya? Entonces, pero hay una parte que cruza, la línea de campo cruza hacia arriba. El flujo mismo es un escalar, ¿ya? Pero también se dice así que el flujo ya va hacia arriba. Ya, eso habría flujo. Ahora, voy a borrar eso. Ahora, ¿qué pasaría, ustedes piensan, si este anillo lo bajo un poco? ¿El flujo a través del anillo sería el mismo o no? Si el anillo lo muevo y lo bajo, ¿qué le pasará al flujo? ¿Seguiría siendo el mismo o no? ¿Cómo uno mediría el flujo así visualmente? ¿Cómo se daría cuenta si el flujo es el mismo en una situación o en la otra, o si disminuyera o si aumentara? ¿Cómo lo podría medir eso? ¿O cómo lo podría decir a partir de un dibujo, de un diagrama? Bueno, lo que uno podría hacer es, y aquí no se nota mucho eso, no es muy bueno para, a ver, le tendría que hacer un dibujo mejor que este. A ver, voy a tener que inventar unas líneas aquí. Voy a ver, voy a tratar de que me quede bien, para ilustrarle el concepto, porque eso es importante que quede clarito. Voy a dibujar las puras líneas de campo. Entonces las líneas de campo van a venir saliendo y por abajo la voy a dibujar mejor. Ya, voy a dibujar esta parte que va bajando nomás ya, para hacerlo más fácil. Entonces las líneas de campo van a ir hacia abajo, así, así, más o menos. Otra va a ir vertical y otra van a ir saliendo así. Esa parte quiero analizar. Y podemos poner más líneas. Ya. Pongamos una espira azul aquí que lleva corriente y de este tamaño aquí. Ahí hay cierto flujo de campo magnético. El campo magnético son, aquí lo vamos a decir claramente aquí, son los naranjas. Las líneas naranjas son las líneas de campo magnético. Ya, ahora si nuestro anillo lo movemos un poco, lo bajamos y ahora lo ponemos por aquí. ¿Qué le pasa al flujo? ¿Es el mismo o no? Y si después lo bajamos más y pasa por aquí, ¿qué le pasa al flujo? ¿Qué opinan? A medida que bajo el anillo. ¿Será el mismo flujo o no? ¿Cómo determinarían ustedes si hay harto flujo a través del anillo o poco flujo? ¿En qué se fijarían? Si salen del anillo las mismas líneas de campo que entraron. Bueno, a ver, el flujo lo mediríamos, ¿no es cierto? Ya que usted lo dice así, el número de líneas, nos fijaríamos en el número de líneas, ¿no es cierto?, que cruzan el anillo. Entonces aquí uno dice, ya, por aquí cruzan 4 líneas, ya hay cierto flujo. Pero aquí ya están pasando 2 líneas nomás por el anillo, ¿no? O sea, uno dice, aquí cruzan menos líneas, ya hay menos flujo. Y aquí Claro. ya está pasando una pura línea, aquí hay menos flujo. ¿Le parece que eso ilustra tiene sentido lo que estamos hablando? Porque esta línea significa que el campo es muy débil por aquí también. Hay campo magnético en todas partes, pero es débil ya aquí abajo. Esto es lo que le indica a estas líneas de campo, que si están abiertas, la densidad de línea le indica cuán intenso es el campo. Entonces por aquí el campo es muy débil y aquí ya se va poniendo más intenso el campo magnético a medida que se acerca al imán. Entonces Más acá, robusto. más robusto, claro, una cosa así. Entonces aquí hay poco flujo magnético, porque el flujo magnético va a ser la integral de B de la intensidad del campo multiplicado por el elemento de área. O sea, aquí está el vector superficie. Entonces, tiene que ver con la intensidad del campo. Entonces, aquí en esta zona el campo es débil. Entonces, esta integral le va a dar una integral pequeña.
aquí ya la intensidad es más robusta, dice usted, o más intensa la intensidad de campo magnético, entonces el flujo va a dar mayor, y aquí mayor todavía. Y cuando se junten más arriba, todavía mayor. Entonces, aquí en este dibujo uno ve que el flujo magnético uno lo puede hacer variar, por ejemplo, moviendo la espira hacia abajo. Ahora también, ¿qué otra manera lo podría variar? Es una buena pregunta para usted. ¿De qué otra manera se podría variar el flujo a través del anillo? Si le pongo un pedazo de hierro al anillo, Ya, eso, claro, eso podría, en ese caso usted quiere decir que va a poner, va a ser como un anillo más intenso, que produzca más fuerte, ¿no es cierto? Que produzca un campo más intenso. Eso también sería una idea. La otra, si quisiéramos mantener el mismo imán y la misma espira, ¿qué tendríamos que hacer para cambiar el flujo a través de la espira? Ya vimos recién que uno sería como bajando la espira. Ahí varía el flujo a través de la espira. Otra tendríamos que manera. aumentar la intensidad de la corriente. No, no, espérese. Esta espira no tiene corriente. Esta espira, no hemos dicho que tenga corriente aquí. Es un anillo nomás. No hay una pila. No hay nada. Es un anillo. Usted lo sube y lo baja. Lo que sí hay un campo, hay un imán que tiene un campo magnético. Y lo único que estamos viendo es tratando de ver cuántas líneas cruzan a través del anillo. Y a eso le llamamos flujo magnético. ¿Ya? Entonces, una forma, seguimos con el mismo anillo y lo bajamos, con eso aumenta, disminuye el flujo a través del anillo, el flujo magnético, manteniendo fijo el imán. O sea, yo mantengo fijo el imán y si bajo esto, me disminuye el flujo. ¿Qué pasaría si la espira, este anillo, lo moviera y lo pusiera por aquí? ¿Sería el mismo flujo que acá? No, sería cero flujo. Bueno, no sería estrictamente cero, sería bastante chico, pero acuérdense que estas líneas, aquí va a haber unas líneas que van por allá y también cruzan. Entonces, siempre van a haber algunas líneas que cruzan, pero van a estar muy, muy separadas porque el campo es muy débil. Entonces va a haber apenas una línea que cruce. Apenas aquí ya habían 1, 2, 3, 4, 5, aquí ya se van también. Si se va alejando así, también menos líneas van cruzando y en algún momento ya, bueno, aquí siempre hay líneas, ¿ya? Pero va a ser, el tema es que el campo magnético va a ir disminuyendo en intensidad continuamente. Entonces es muy grande, más chico, cada vez más chico a medida que usted se aleja. Entonces el flujo magnético va a ir disminuyendo a través del anillo. Así que esas serían dos maneras. Otra manera sería que usted tomara el imán y lo alejara para arriba, para abajo, o lo moviera de alguna manera. Habría el flujo variaría a través del anillo. ¿Qué le ha parecido esta discusión? ¿Se ha entendido la idea, así como estamos hablando como cualitativamente, ¿no es cierto? ¿Se ha entendido? Ya, entonces, eh, aquí queda una pregunta también, que claro, si usted ese anillo lo empezara a rotar, ¿cambiaría el flujo a través de él? ¿Pero lo empieza a rotar junto con el imán o solo No. el anillo? A ver, ¿qué pasaría si usted rotara junto el imán y el anillo? Fijo, y los rota. ¿Cambiaría el flujo a través del anillo? No, sería igual. Sería igual, bien. Pero si ahora usted mantiene, ya, ahora si usted tiene el anillo fijo y rota el imán, ¿cambiaría el flujo a través del anillo? Sí, Sí. ok, Y si, obvio. claro, o sea, no sería fácil calcularlo, pero uno ve que las líneas de campo, como tienen toda esa figura que no va cambiando, entonces va a cambiar el flujo a través del anillo. Ahora, si rota el anillo, también se ve que va a cambiar el flujo a través del anillo, ¿no es cierto?
Si lo hace girar sobre su propio eje, dice usted. Bueno, sí, eso habría que ser cuidadoso, ahí yo lo estoy diciendo en general, ¿no? Por ejemplo, si lo hace girar en torno a un eje, a este eje que sale de la página, o sea, lo hace girar como así, lo toma así, lo va girando. ¿Cambiará el flujo magnético a través de él? Claro, ahí sí sería cero porque no chocarían con él las líneas de... Bueno, ahí, espérese, es que ahí uno, es que si, no, yo, ahí también, no Es es que cero. ahí, es que al ponerlo de esa forma, así como plato mirando a la pantalla, uno, porque es inevitable irse al cubo, al donde entraban por una cara y salían por el otro, pero en algunas partes del cubo de la cara no chocaban. Entonces, si usted pone el plato así, las líneas de campo no van a chocar, pues no van a pasar a través de la espira. Bueno, eso es lo que yo creo, pues Ya, yo no sé si estará bien o mal, pues profesor, sí, si una sí, no, opinión solamente. claro. No, eso está bien. O sea, a ver, no, yo le diría lo siguiente. Trate de imaginarse, hacer el experimento que usted está mencionando. Todo lo podemos hacer. Usted se imagina las líneas, el imán tiene esas líneas y el imán, si usted rota el imán en torno a su eje, ¿no es cierto? Así, estas líneas como que van rotando con él, ¿no es cierto? Estas mismas figuras, ¿verdad? Entonces como que lo hace rotar así y las líneas de campo van girando así. Entonces, después, ya, eso en tres dimensiones. Y después si usted pone un anillo vertical y si lo rota el anillo así, de esta manera, pregúntese si las líneas que cruzan son iguales o algo pasa. O si la rota de esta otra manera, ya, por lo menos cualitativamente, vea si en algún caso le da que las líneas de campo no cruzan ninguna línea de campo en alguna parte, en algún momento. Es Si que le al pone, rotarlo en 360 grados es obvio que en alguna parte no, porque no van a pasar líneas de campo y en otras sí, pues, profe. ya, ya, bien. Entonces, si usted al producir rotaciones, el flujo iría cambiando, ¿no es cierto? En algunas partes puede ser cero, en otras partes máximo, en otras partes mínimo. No, si esto, como usted dijo en delante, si toma todo esto junto y lo rota junto, ahí no cambia el flujo. Pero si usted rotara solamente el imán, ya uno dice, sí, esto va... el imán, fíjese que si lo rota en torno a este eje, al eje Z, ahí, ¿qué pasaría con el flujo si mantiene horizontal abajo el anillo? Esto como que tiene simetría axial. Entonces, al girarlo en torno al eje Z no cambia la línea de flujo y no cambiaría el flujo a través del anillo, dejando el anillo fijo y rotando solamente el imán en torno al eje Z. Ahora, si el imán usted lo rota en torno al eje Y, ahí sí que cambiaría el flujo a través del anillo. ¿Qué les parece esas ideas, por lo menos? Eso me interesa, porque no vamos a hacer análisis así tan, esto es complejo hacer el análisis de esto, pero esa idea de que el flujo a través de esos anillos va a cambiar según si las cosas se mueven una con respecto a la otra, ya sea si se alejan para arriba, para abajo, para el lado, si empiezan a rotar, ya eso uno dice, sí, eso cambia el flujo, quizá en algún caso particular se mantendría constante, pero en general eso cambia el flujo. ¿Están de acuerdo con esa afirmación? ¿Qué les parece? Bien, entonces, bueno, nos quedan 10 minutos y los quiero, a ver, no sé si irme con eso, pero voy a salirme del programa aquí un poco, esto ya lo vimos, y les quiero dejar algo para que a lo mejor se vayan a problemas, o para su casa hoy día. No, bueno, estar en su casa. A ver, los voy a dejar con un problema para que pensemos. Supongamos que usted tiene una ampolleta. Voy a poner aquí la ampolleta. Ahí está el gollete. Ahí. Y usted la quiere encender. Le vamos a enrollar un alambre de cobre. Aquí. Que pase por allá. El alambre de cobre va ahí. Y quiero alimentarla con una pila. O sea, voy a colocar una pila. A ver. Aquí voy a poner la pila.
polo positivo para allá, ahí está la pila, y aquí vamos a poner un switch, que lo podemos abrir o cerrar. Ahí está el switch para abrir o cerrar. Aquí está el polo positivo de la pila y el polo negativo. Así como está el dibujo, ¿se prende la ampolleta o no? Así como está esto, que quiero decir, así como cuando el interruptor está abierto, ¿qué le pasa a la ampolleta? ¿Aló? ¿Está prendida o apagada la ampolleta ahí? Que no está circulando ninguna corriente, profe. Sí, entonces va a estar prendida o apagada. 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 Ya, si la quiero prender, ¿qué tengo que hacer? Tengo que este switch conectarlo aquí. Entonces ya lo borro de aquí. Cerrar el circuito. Cerrar el circuito. Bien. Cierro el circuito y ahí... ¿Qué me pasa con esto? Que miren, no me quiere... A veces no... Miren, ahí, cerré el circuito. Prendió la ampolleta. Prendió la ampolleta. Dibuje rayos de luz que la ampolleta se prendió. Ya. ¿Qué pasaría si usted no tuviera una pila para prender la ampolleta? ¿Podría prenderla o no? Al menos que haya un campo magnético cercano que genere una inducción y ayude a prender la Ah, ampolleta. me echó a perder toda la... Usted sabía la respuesta. Ah, no sabía, pues, profe, si usted está preguntando, yo me No, equivoqué entonces, lo siento. No tenía idea. ya, no, sí, está bien. Está bien, ahí usted le dio la respuesta a su compañero. Yo, o sea, digámoslo así, si uno no sabe, dice, bueno, para prender la ampolleta necesito una pila, ¿o no? Ya, porque si no tengo pila, bueno, tendría que esto enchufarlo a la salida de la muralla de la casa y ahí la prendería, pero si no hay luz en la casa y si no tengo pila y necesito prender la ampolleta, uno dice, bueno, no puedo hacer nada. Ya, pero nosotros le decimos, ¿no es cierto?, tomando su idea, ¿qué pasa si usted tiene un imán? Aquí va a tener su imán positivo, los imán también tienen polos positivos y negativos. Entonces ya usted no tiene pila, así que vamos a tener que borrar la pila y vamos a cerrar y vamos a hacer que usted tiene este circuito abierto. A ver, voy a hacerlo de nuevo. A ver, porque ahí tenemos el imán. Y voy a dibujar la pila de nuevo. O sea, no, voy a dibujar la ampolleta de nuevo. Ahí tengo mi ampolleta más grande ahora, bueno. Ahí está la ampolleta. Y tengo mi alambre de cobre. Y lo tengo ahí. Y acá. Y lo tengo abierto. ¿Qué le pasa a la ampolleta? Está apagada, ¿no es cierto? No está cerrado el circuito. Ahora, si cierro esto, lo cierro el circuito y ahí. ¿Prende la ampolleta o no? Prenderá la ampolleta ahí, voy a dibujar esto mejor. Ahora se me da la idea que dibujarlo, así no me quedó muy bonito esto. Vamos a hacer el alambre así como abajo ahí, como que está en la mesa eso, como que está en la mesa. Ah, ahí en la mesa el alambre y aquí está abierto. Entonces, ahí está. Ya, ahí claramente está. ¿Ahí qué dirían ustedes? Hay un imán allá, está abierto aquí, está conectado el hilo aquí, ahí enrollado. ¿Prende la ampolleta? ¿Está prendida la ampolleta o no? Está apagada, ¿no es cierto? A ver, eso me gustaría en realidad preguntarle a ustedes. ¿Qué opinan? ¿Estará prendida o apagada ahí? ¿Hay flujo magnético a través? A ver, no, todavía no, ya. Aquí está abierta y ya avancemos un poquito. Le voy a decir que está apagada. Bien. Supongamos que usted dice, ok,
yo escuché algo de imanes, voy a cerrar el circuito. Entonces, voy a cerrar el circuito y lo cierra. ¿Prende la ampolleta o no? ¿Aló? ¿Prenderá la ampolleta ahí en ese caso? Está cerrado el circuito y hay un imán allá arriba. Colgando ahí de la pieza suya hay un imán potente. ¿Prenderá la ampolleta? Ya, entonces voy a dejarle esa como pregunta a usted. ¿Caso ahí prenderá la ampolleta? Esa es una cosa. Sí, profe, sí prende. Bueno, a ver, voy a dejar que lo piensen mejor. Ahí sí prende, está en reposo el imán, ¿ah? Arriba ahí. Ahora, en ese mismo dibujo, si hay flujo magnético a través de la espira, del anillo, digamos que el anillo naranja, que es el circuito en este caso, ¿hay flujo magnético? Sí, pero débil. Ya hay flujo débil, bien, perfecto. Entonces vamos a dibujar por lo menos algunas líneas de flujo, las vamos a dibujar azules ya. Entonces, estas líneas, aquí van unas líneas, que esa es la línea del imán, salen del polo positivo, así, ¿no es cierto? Y aquí cerca eran así las líneas, ahí tengo otras líneas, entonces algunas vienen a dar por acá, ya, y otras ahí, ya. Hay flujo, débil, ¿por qué? Porque el campo magnético de lejos es débil, entonces hay flujo, pero es débil. Y así representado por las líneas de campo magnético, que son estas que están aquí, las líneas, hay algunas líneas que cruzan el circuito, así que hay flujo magnético. La pregunta es, ¿se prende la ampolleta o no? Ahí no se prende la ampolleta. ¿Qué tendría que hacer usted para prender la ampolleta? Ya, les dejo esa pregunta. ¿Qué tiene que hacer a ver si se prende la ampolleta? Una cosa, ustedes todavía no saben el resultado. Eso lo descubrió algún físico hace como 200 siglos, 200 años, y hizo el experimento. Y pudo prender la ampolleta. Pero tienen que, a ver si para la próxima clase pueden saber cómo la aprendió. ¿Qué les parece el problema? Profesor, una consulta, pero entonces, para que se prenda la ampolleta no depende ni del largo del conductor al cual está cerrado el circuito, No. ni del valor necesario, de la corriente necesaria para hacer prender esa ampolleta, porque depende también, pues si esa ampolleta no Ah, se prende con cualquier corriente, se prende con una corriente específica. sí. Entonces, claro, Ya. entonces el campo... No, sí, sí. Espérese, espérese. Sí, usted tiene toda la razón en ese punto. Supongamos que esta ampolletita es muy... con cualquier corriente que pase se prende, que es una de esas ampolletas muy sensible. Porque tiene toda la razón usted que hay ampolletas que a usted le hace pasar una corriente débil y no se prenden. Pero esta detectaría cualquier corriente. Si fuera pequeñita la corriente, igual se prendería. Como hay unos aparatos, unos diodos, que usted con poca corriente le hace pasar corriente pequeña y se van a prender. De hecho, tenemos de eso en el laboratorio. Es una ampolleta súper sensible que con una corriente, aunque sea muy pequeña, se prende. Ya, salvemos ese punto entonces. ¿Cómo prendería? Ahí en ese caso, así como está todo estático, ¿se moverá, se prenderá esa ampolleta o no? Para que se prenda ampolleta, fíjese que qué es lo que va a tener que pasar, que va a tener que circular una corriente por aquí, ¿o no? Para que se prenda la ampolleta. La única manera que se prenda la ampolleta es que va a tener que haber una corriente por aquí. Ya, una corriente, pero no hay corriente en este momento. Y no tenemos pila para producir corriente tampoco. ¿Cómo vamos a producir una corriente? Pero nosotros sabemos que si el campo magnético va en una dirección, porque va a atravesarlo una corriente en la otra. Espérese, ahí lo que dijo usted ahí no, es un poquito, no, no es justo lo que dijo. Así es básico lo que dije, no, si lo sé, No, esa, no, no, me no, falta complementarlo. Pero no, no, lo no, que
Es que lo que usted nos intenta decir es del campo magnético generado por el imán, y al generar ese campo magnético que tendría que por obligación hacer correr una pequeña corriente a través del conductor. No, esto que está aquí, así como está, aquí tiene usted el imán, por ejemplo, lo voy a poner aquí amarrado al techo de su... Ahí está fijo, amarrado, y esto también está sobre la mesa aquí, ya aquí ponemos esto en la mesa, está todo fijo. Hay flujo, hay líneas de campo magnético del imán, está este anillo, y no hay corriente aquí, pero hay flujo, hay líneas de campo magnético, por lo tanto, hay flujo magnético a través del anillo, eso sí. Pero no se prende la ampolleta. Eso le estoy dando la información ahora, digamos. Si usted lo hace y lo deja quieto el imán allá arriba y tiene la ampolletita muy débil, muy sensible y con un anillo, usted no prende esa ampolleta. Voy a borrar eso para que quede más bonito. Y si usted quiere prender la ampolleta, usted dice, pucha, tengo problemas porque no tengo pila para prender la ampolleta. ¿Tendría que acercarlo al imán? Ya. ¿Y qué pasa cuando usted acerca al imán el asunto? Aumenta el flujo, pues aumentan las líneas de campo que atraviesan la espira. Claro, el tema fundamental es que cambia el flujo, ¿no es cierto? Podría disminuir incluso, ya, pero cambia. Ya, si usted mueve la espira, la ampolleta aquí con su sistema, va a cambiar el flujo. Y eso usted dice que va a producir una corriente, ¿no es cierto? Y que se va a prender la ampolleta. Bueno, usted está en lo correcto. Eso es el experimento de Faraday. Faraday llegó, digamos, él hizo otro experimento con una aguja, qué sé yo, otra cosa. Pero es básicamente esto. Entonces él dijo, ok, o sea, le encontró, no dijo, lo descubrió así por casualidad. Llegó, por ejemplo, va pasando por aquí Faraday, ya me la voy a... Aquí va pasando, viene Faraday caminando tranquilamente, ahí, y pasa por aquí y le pega al imán y el imán quedó oscilando, por ejemplo, moviéndose. ¿Ya? Por casualidad le pasó eso. Entonces el imán lo tenemos que pensar que se mueve. ¿Qué pasa cuando se mueve aquí arriba el imán? Las líneas de campo magnético se mueven también, ¿no es cierto? Entonces algunas salen aquí, otras... Ya se distorsiona. Al cambiar la posición del imán, cambia el flujo a través de él. Y fíjese que cambiando el flujo, ya sea aumentándolo o disminuyendo, cambiando, se produce una corriente y prende la ampolleta. Eso es la ley de inducción de Faraday. Así es que, fíjese qué interesante. No necesita usted un imán ni tenerlo en su casa. Con un imán, usted podría encender una ampolletita que fuera suficientemente sensible como para detectar cambios en el flujo. Y se le prende la ampolleta. Por eso no emprendía la ampolleta al principio, porque no habían cambios de flujo, pero al mover la ampolleta y percibir el cambio de flujo, recién se prendió. Y ahora le entendí el concepto. Ya, eso es o sea, si, puede haber flujo, pero no prende. Pues si está todo quieto, tiene que producirse un cambio de flujo. Un cambio. Si no se produce cambio en el flujo, no le va a prender. Su motor, si usted, puede haber un flujo a través de la espira, pero si no hay cambio de flujo, no va a andar. Tiene que haber un cambio de flujo. Estático no sirve, tiene que haber movimiento de flujo. O sea, no, es que tiene que haber cambios de flujo, que se puede producir de muchas maneras distintas. Un cambio de flujo es que usted empiece a mover el imán, otro que empieza a mover la espira, otro que empieza a rotar el imán, rotar la espira, otro que usted empieza a achicar. Si estira la espira aquí, si usted lo tira para allá con una fuerza y para acá con otra, este anillo, y lo deforma y le queda un anillo súper estirado así, ¿cierto? Entonces ahí también cambiaría el flujo porque el área del anillo cambia, ¿cierto? Porque si usted tiene un círculo, tiene cierta área. Si usted lo estira así, el área del anillo es muy delgado, entonces cambia el área, entonces cambia el flujo y ahí se produce la corriente. Así que tiene varias maneras usted de producir un cambio de flujo. Y cada vez que usted produce un cambio de flujo, se induce una FEM y la FEM va a inducir una corriente. Y se le va a prender la ampolleta.
Eso, jóvenes, les quería contar por hoy día. Una cosa, tenemos, bueno, está programada el taller número 2 hoy día a las 8 de la noche. Tenía que avisarle eso, porque el otro paralelo que viene ahora, viene, oye, me estoy pasando de la clase, viene en 5 minutos más el otro curso. Eso me pidieron que no usáramos la hora de las 10:15 para la prueba porque le estábamos perdiendo las clases. Y tienen razón. Profesor, le quería hacer una consulta chiquitita. En Sí. una de las clases anteriores estuvimos conversando lo de hablar con la secretaria para que nos mandara el formulario para los niños que iban a dar en prueba atrasada y en las Sí. instrucciones salía de que solamente se podía hacer una semana después de la prueba, pero el formulario nos llegó ahora hace poquito tiempo, que no habría ningún problema hacer el formulario para la primera prueba. Mándeselo nomás, mándeselo al formulario nomás. Ya, profesor, gracias. Sí, no hay problema. Ya, jóvenes, nos veremos a la tarde entonces. Profe, Sí, que tengo que prepararme para profe, otra clase y ir a tomar un vasito de agua. Dígame. sobre el laboratorio, la entrega va a ser el sábado. Sí, así lo puse, pero si se atrasa un día no importa, no se aflija tanto. Ah, ya, es que como ni siquiera pasó una semana, por eso decía. Bueno, si quieren tomarse un par de días más, que yo no quiero pasar para la semana de descanso que tienen ustedes, pero por eso lo puse así. Pero podría ser a más tardar el domingo. Sí, sí, hágalo, Ah, hágalo. ya, muchas gracias, profe. Ya, de nada. Profe, me despido que tengo clase ahora. Hasta luego. Igual, ya, hasta luego. Ya, jóvenes, Chao, nos veremos. profe, cuídese. Chao, que estén bien. Profe, le hago una consulta. Chao. Profe, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Profe, y a las 8 que tenemos un taller, Taller, sí. pero esto es del RA2, ¿cierto? Claro, claro. Ya, profe. Vale, gracias. Ya, de nada. Chao. Voy a apagar entonces el